Decía Albert Einstein, todas las personas somos un genio, pero si medimos la capacidad de un pez pidiéndole que se suba a un árbol, pasará el resto de su vida pensando que es un inútil. Eso es la incapacidad adquirida. Siempre pa'lante, Diamond. Efectivamente, incapacidad adquirida o el genio inútil, concepto que acuñó el psicólogo Martin Seligman y que viene a definirse de la siguiente manera más o menos. Cuando de manera repetida se sostiene un estigma durante años, algo que se nos dice durante años, o cuando de repente fracasamos continuamente en una disciplina, o incluso la forma en la que la sociedad interpreta el concepto del fracaso. Todo eso hace que al final las personas desarrollemos en algunas áreas ese concepto de incapacidad adquirida o el genio inútil, porque de verdad que todos somos genios en alguna cosa, pero como bien decía Einstein, si medimos la capacidad de un pez porque le pidamos que trepe a un árbol, pues evidentemente el pez va a pensar el resto de su vida que es tonto. Y esto nos ha pasado a todos alguna vez en la vida. Yo recuerdo cuando era pequeño y estaba en el colegio, esto lo cuento siempre en mi curso de inteligencia emocional, y en un test de aquellos de inteligencia, de coeficiente intelectual, pues la verdad que salió con un resultado francamente bajísimo. Tan bajísimo que yo escuché en varias ocasiones el concepto aquel de fracaso escolar. Y es más, escuché incluso el estigma de que no llegaría nunca realmente a poder ser alguien de alguna forma en la vida. El problema no es lo que uno escucha, el problema no es lo que aquel Pepe Cabello chiquitín escuchó, el problema es el eco que aquello hizo en mi cabeza. El problema es que ese estigma me persiguió por tiempo y esto es brutal porque de alguna forma yo desarrollé una capacidad de entrenarme en el fracaso para confirmar que aquello que se había dicho con tanta certeza y tanta seguridad, pues era cierto. Al fin y al cabo son las profecías que cumplimos y de alguna forma porque alineamos nuestro comportamiento a lo que alguien nos dijo que éramos, que hacíamos o que podíamos llegar a ser o que podíamos llegar a hacer en la vida, ¿no? A convertirnos en la vida. En algún momento uno tiene que darse cuenta que es un genio. Quizá no en la inteligencia en la que se nos midió, pero no me cabe la menor duda que todos somos un genio. Lamentablemente, esto fíjate que interesante, el ser humano nos entrenamos continuamente en el fracaso. Quiero decir, nos entrenamos en cualquier área fracasando. Y lo importante al final no es que cuántas veces fracasaste, entendiendo fracasar como no haber desarrollado la competencia de manera hábil, ¿no? O no haber conseguido el resultado que tú querías conseguir, o no tener el objetivo, no haber logrado el objetivo que tú querías lograr. Pero al final cuando lo consigues, porque a base de entrenamiento, a base de constancia, a base de perseverancia, a base de conciencia, no solamente es constancia y perseverancia, también es conciencia, ¿no? Y estar modificando continuamente la estrategia de lo que estamos tratando de conseguir. Al final se podría llegar a conseguir. Y cuando tú consigues algo, nadie te va a preguntar cuánto tiempo tardaste en conseguirlo. El asunto es que al final lo conseguiste. Por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo tardaste tú en aprender a escribir. Pero cuando aprendiste a escribir, nadie en la vida te va a preguntar cuánto tiempo tardaste en aprender a escribir. Hay gente que se raspa una década de su vida o década y media para sacarse una carrera, un grado. Y nadie luego te va a preguntar cuánto tiempo tardaste. Ahí pone graduado en, listo. Y así es la vida al final, ¿no? Nos entrenamos en eso y lo que es importantísimo es que no nos quedemos con la idea de que fracasamos durante muchísimo tiempo en un área. No permitas, escúchame esto, porfa, no permitas que nadie te defina por tus fracasos. Repito, no permitas que nadie te defina por tus fracasos. Eres un genio. Todos somos un genio en algún área de nuestra vida. Quizá si te midieron como me midieron, como pez, que pidiéndome que me subiera a un árbol, obvio, doy tonto. Pero no podemos ir por la vida. Al final uno tiene que descubrir en qué es un genio o en qué se quiere convertir en genio. Yo sé que hay áreas en la vida en las que por más que yo sueñe que me quisiera convertir en un genio, pues no me
voy a convertir en un genio. O sea, a estas alturas de mi vida yo no sería nunca un genio del básquetbol, del béisbol o del fútbol o de... Bueno, de ningún deporte en realidad sería un genio. ¿Qué te digo yo? O de la guitarra, ¿no? Que también tengo un ejemplo brutal, porque el profesor que yo tuve de guitarra, yo toqué la guitarra desde mis 7 años de edad. Mis padres me apuntaron a tocar guitarra flamenca, pero mi profesor de guitarra era zurdo. Bueno, sigue siendo zurdo. Y él aprendió a tocar la guitarra obligándose a tocar con la derecha. Esto le hizo aprender a rasguear lanzando primero el dedo índice en lugar del dedo pequeñín, ¿no? El meñique, que es como se rasguea. Entonces yo aprendí esa estrategia, pero la aprendí de forma errónea. Entonces, por más que yo repetía esa disciplina de querer rasguear, yo estaba fracasando de forma continua en esa disciplina. Al final desarrollo una incapacidad adquirida porque no voy a ser capaz nunca de rasguear bien porque la estrategia que estoy usando es incorrecta. Este es el segundo punto. Primero, esa repetición constante de un estigma que recibimos durante años o que nos repetimos ya nosotros mismos durante años porque alguien nos lo dijo. Segundo, aprendo una estrategia y como la aprendí de cierta forma, pienso, y así actuamos muchas veces, que la repetición constante de algo que me sale mal me va a llevar a hacerlo bien. Esto es de risa, pero este es mi ejemplo de la mosca que llevo contando 20 y tantos años, de esa mosca que quiere salir por un cristal y choca y choca y choca y no se para realmente a pensar, a observar, a darse cuenta del entorno y a buscar si realmente hay una salida para atravesar esa ventana sin tener que chocar con la frente continuamente en el cristal. Y luego esa visión negativa que la sociedad tiene acerca del fracaso. Cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con ser juzgado y ser atrapado por el juicio de los demás respecto a lo que tú eres. No permitas que la sociedad te juzgue por tus resultados. Es un error gravísimo que pone en riesgo tu estabilidad mental y emocional, créeme. Bueno, esta era la reflexión que quería hacer contigo hoy. Eres un genio. Sé que tenemos áreas de genios inútiles, sé que tenemos áreas de incapacidad adquirida, pero somos un genio en algún área. Busca ese área, desarróllala a tope y desarrollemos capacidades adquiridas para ser brutalmente funcionales y sobre todo para que finalmente encontremos ese propósito que tú y yo tenemos en la vida. Porque al final de los finales, el propósito que tú y yo tenemos en la vida es encontrar ese don, ese talento, esa capacidad en la que tú eres un genio. Y el día que encuentres ese don y ese talento, es decir, el día que encuentres tu propósito de vida, ponerlo al servicio de los demás, hará que construyas una gran misión de vida. Dale una vueltecita, te mando un abrazo inmenso y para adelante.